Ha generado polémica. Gendarmería postuló ante el Tribunal Constitucional a 5 reos condenados por violaciones a los derechos humanos al beneficio de libertad condicional, entre ellos a Álvaro Corvalán Castilla y a Carlos Herrera Jiménez. Sobre este y otros temas conversamos a partir de ahora con la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilde. Gracias a ustedes. Diputada, ¿cómo califica que sea Gendarmería la que elabore una lista con criminales de lesa humanidad que han sido condenados a cadenas perpetuas y a cadenas a penas muy altas hace muy poco tiempo? ¿Cómo ve eso como institución del Estado que es Gendarmería? Matilde, creo que aquí hay 2 puntos que son especialmente graves. En primer lugar, que Gendarmería coloque como postulante posible acceder al beneficio carcelario de la libertad a genocidas y criminales de lesa humanidad como Álvaro Corvalán, como alias de Alfanta, o como Herrera Jiménez, que son sujetos que han cometido crímenes atroces y que tienen condenas de presidio perpetuo. Se estarían ahí saltando claramente las normas que se aprobaron y que modificaron el Decreto Ley 321 para asegurar que los estándares internacionales respecto a este beneficio carcelario. Por una parte eso, y por otra parte que se presenten ante el Tribunal Constitucional en el marco de un recurso de inaplicabilidad que presentó un criminal de lesa humanidad llamado Rodrigo Pérez, quien tuvo participación como autor en la Operación Albania, y que el Tribunal Constitucional se pretenda por esa vía una vez más asegurarle impunidad a estos genocidas, porque en definitiva lo que se pretende es que esa ley que se aprobó en enero de este año se diga que no es retroactivo, en circunstancias para que quede muy claro, el beneficio carcelario de la libertad condicional es eso, no es un derecho. El beneficio carcelario de la libertad condicional no extingue la pena, no la modifica, simplemente establece una condición, cómo será cumplida. Por lo tanto, el tema de la retroactividad es absolutamente irrelevante respecto al beneficio carcelario de la libertad condicional. Por lo tanto, ¿Gendarmería estaría cometiendo una falta? Gendarmería estaría cometiendo, a mi juicio, una irregularidad. Yo no tengo claridad el por qué se envía al Tribunal Constitucional. Le digo que supongo que es por el recurso de inaplicabilidad que presenta este reo Rodrigo Pérez. Pero mi temor es que el Tribunal Constitucional, ya que es un organismo que ha transgredido el orden jurídico durante todo este tiempo y que además siempre actúa en un sentido contrario a una democracia plena y que en tercer lugar, y lo digo derechamente, es un enclave de los poderes fácticos, pretendan por esa vía que no se aplique el Decreto Ley 321 a los genocidas. Ahora, diputada, el ministro de Justicia en una entrevista radial en el sur, en Temuco, planteó que si ya una vez Álvaro Corvalán no había sido sujeto de este derecho, de este beneficio, más bien no veía por qué ahora tendría que cambiar la situación, cerrando ya desde un poder del Estado, como es del gobierno, una posibilidad para que le pudieran dar eventualmente este beneficio. ¿Qué le parece? Matilde, me parece bien que el ministro de Justicia haya expresado esa opinión, porque las condiciones para que un genocida o un criminal de guerra o un criminal de lesa humanidad pueda acceder a la libertad condicional son varias, de acuerdo al Estatuto de Roma que nuestro país suscribió y ratificó. Y entre esas está haber cumplido 2/3 de la pena, en el caso del presidio perpetuo 20 años o 40 años, según sea un presidio perpetuo calificado o no, y el haber colaborado, cooperado eficazmente con la acción de la justicia. Y ese elemento, que es fundamental para poder acceder a este beneficio, no se da en ninguno de estos tipos incluidos en la nómina que Gendarmería envió al Tribunal Constitucional. Ninguno de ellos ha colaborado eficazmente con la acción de la justicia. El caso de Tucapel Jiménez, del asesino de Tucapel Jiménez, es distinto. Él sí colaboró, también es parte de esta lista, nunca ha recibido ningún beneficio. No, Herrera Jiménez no está solo condenado por el asesinato del carpintero Jara Alegría, está condenado por varios otros crímenes de lesa humanidad.
y por lo tanto habría que estudiar en forma muy detenida su situación y cuál es efectivamente esa cooperación. No es solo el tema de Tucapel Jiménez en el que está involucrado Herrera Jiménez. Así es. Bueno, y con respecto a usted, ¿cómo espera que se resuelva esto finalmente? Porque, claro, cae en manos del Tribunal Constitucional precisamente en un momento donde tenemos este conflicto de competencias. ¿Cómo se resuelve esto dentro de lo que de la institucionalidad actual? Pese a que hoy día, por ejemplo, claro que esto puede ser aplicado a otros temas. El presidente habló incluso de que era sujeto de una posible reforma constitucional, esta pugna que se ha dado, que también podría eventualmente en este caso aplicarse, ya que la tercera sala de la Corte Suprema ha hecho prevalecer el tema de los derechos humanos en el caso de la sentencia anterior. ¿Cómo lo ve usted? Matilde, lo que ha hecho la tercera sala de la Corte Suprema es la opinión de la Corte Suprema, no es solo de la tercera sala. Esto, digamos, porque me llamó la atención ayer que el presidente de la Corte Suprema dijera que era la opinión de la tercera sala. No, es la opinión de la Corte Suprema, de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, es clara y muy definitiva. La Corte Suprema le corresponde, ¿no es cierto?, garantizar los derechos fundamentales que señala el artículo 20 y el artículo 19 de la Constitución. Y la protección es una acción de amparo de esas garantías. Nunca ha dicho la Corte Suprema que las resoluciones del Tribunal Constitucional puedan ser objeto de recursos judiciales. Por el contrario, en su declaración dice que no son susceptibles de recursos. Lo que sí tiene la Corte Suprema, la autoridad que se la da a la Constitución, es de garantizar estos derechos fundamentales y por lo tanto, lo que señala la Corte Suprema de que las resoluciones del Tribunal Constitucional no pueden pasar por sobre la Constitución cuando se trata de garantías fundamentales es evidente, porque si no estaríamos en manos de un organismo que no tiene control alguno, o sea, no existe ningún control sobre el Tribunal Constitucional, lo cual evidentemente en ninguna democracia es aceptable. Ahora, ¿qué le parece que el presidente se abra la posibilidad de una reforma constitucional para salvar una pugna de competencia? A mí me parece positivo. Creo que es fundamental una reforma constitucional que quede muy claramente establecido cuáles son las facultades del Tribunal Constitucional, que es precisamente el control de constitucionalidad de las leyes, no una tercera cámara. El Tribunal Constitucional hoy día dicta nuevas leyes, deroga las leyes que el Congreso ha dictado, avala la impunidad, por ejemplo, de los criminales de lesa humanidad, aceptando a trámite o dilatando la resolución de recursos que estos tipos presentan de recursos hasta el Tribunal Constitucional, simplemente para seguir en esta impunidad de décadas. Y el Tribunal Constitucional es el recurso que encontraron ahora para seguir alargando y alargando y alargando la impunidad de estos sujetos, Matilde. Porque me imagino que a lo que se refería de la reforma del presidente era solo el tema de ver la pugna de competencias, pero usted dice que todo esto debiera revisarse si se hace una reforma constitucional al TC. Por supuesto, tiene que revisarse muy claramente las facultades del Tribunal Constitucional y, ojo, el Tribunal Constitucional no puede estar exento de fiscalización. Es el único organismo, ¿no es cierto?, que, como digo, no tiene fiscalización alguna. No pueden ser objeto de acusación constitucional, por ejemplo. Perfecto. Entonces, y como están representando intereses determinados y el sesgo ideológico que tienen es evidente, se están transformando en un elemento antidemocrático, yo diría feroz. Muy bien, diputada Carmen Hertz, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el contacto, Matilde.